Aunque el mes patrio ya terminó, no hay día en el que se deje de ser mexicano. Hay muchas maneras de representar a nuestro país y una de ellas es la literatura. Es por eso que hoy te presento 10 libros que debes de leer si eres mexicano. Este listado que les voy a presentar son libros que en mi opinión todo mexicano debe leer no solo por estar escritos de forma excepcional, sino porque te describen la sociedad mexicana en diferentes tiempos de la historia. Debo admitir que este listado no pretende mostrarte un top de los mejores libros mexicanos que existen, solo es una muestra de la rica literatura que hay en el país. Además, jerarquizar la literatura no se puede realizar con exactitud ya que cada quien tiene sus libros preferentes. En este caso, esta lista es la preferida de zona subjetiva para aquellos que quieren comenzar a leer autores mexicanos, así que sin más que decir, comenzamos. Número 1. La tumba de José Agustín. La historia narra la etapa adolescente de Gabriel Guía, un muchacho con problemas de personalidad perteneciente a una familia acomodada. Se narran las aventuras sexuales de Gabriel, que tuvo con diferentes mujeres, incluso metiéndose con su tía y embarazando a otras de sus parejas, pidiéndole el aborto del bebé y dejando sin posibilidades de volver a concebir. Su rebeldía y su visión desvergonzada crean una atmósfera cínica. Es un personaje con indiferencia, mentiroso y sin preocupaciones por todo el desastre que hace a su alrededor. Y de alguna manera, el libro te narra las historias de muchos casos que pasaban y siguen pasando en la sociedad mexicana, pero desde la perspectiva del victimario. Novela que le da inicio a la generación literaria llamada literatura de la onda. La tumba de José Agustín. Número 2. El gallo de oro de Juan Rulfo. Narración que se centra en Dionisio Pinzón, un hombre pobre de una zona rural orientada en el México de la primera mitad del siglo XX. Vive con su madre y dedica tiempo a pregonar anuncios en el pueblo de San Miguel de los Milagros con el objetivo de obtener alguna ganancia. La vida da un giro inesperado luego de que le regalan un gallo en mal estado por haber tenido una pelea con otro gallo. Desafortunadamente, su madre muere cuando el gallo se empieza a recuperar después de una serie de cuidados que Dionisio le dio. Esta razón hace que Dionisio huya con el gallo culpando al pueblo de las desgracias que le han pasado. Dionisio iría de pueblo en pueblo peleando con su gallo, y posteriormente la suerte estaría de su lado. Conocería a la caponera, ambos se juntarían y tendrían una hija. Dionisio ya lo tiene todo, pero aquí las acciones de Dionisio pondrían en juego su futuro. Es un libro que nos habla de las transformaciones que te puede traer el poder, ver la vida como un juego y creer en las supersticiones. Una obra magnífica, narrada en tercera persona. Obra fenomenal de Juan Rulfo, El gallo de oro. Número 3. Los de abajo de Mariano Azuela. Esta es la novela más realista y la más vieja de este top, orientado en la Revolución Mexicana. La historia empieza cuando unos federales llegan a casa de Demetrio Macías y amenazan con violar a su mujer. Cuando Demetrio aparece en escena, estos huyen, pero posteriormente los federales prenderían fuego a su casa, por lo que Demetrio decide meterse en la revolución con el objetivo de vengarse más que por sus propios principios. Se vuelve jefe de tropa y luchan contra Victoriano Huerta. Una historia que narra las formas de vida cruda que se daban en épocas de guerra, como el adulterio, el machismo, la venganza y la traición. Esta novela actualmente tiene 104 años de vida desde su publicación. Los de abajo. Número 4. Laberinto de la soledad de Octavio Paz. Único libro de este top que no cuenta una historia. Laberinto de la soledad es un ensayo que hace referencia al México del siglo XX, una reflexión sobre su identidad en el cual describe un país con complejos e inferioridades que se generaron tras la conquista. Octavio Paz señala una serie de causas y comportamientos con las que el mexicano se enfrenta a la sociedad y al mundo de manera individual y colectivamente. Es un libro que sin duda recrea un reencuentro con nosotros mismos como mexicanos y con nuestra cultura. El laberinto de la soledad. Número 5. Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Una de las novelas procedentes del realismo mágico que narra la historia de los hermanos Moncada, orientada en la guerra cristera en Ixtepec, un pueblo escondido en México, quien es el narrador de esta historia y cuenta un destructivo relato de dominación causado por el general Rosas a causa de su amor por una mujer llamada Julia. Posteriormente, llegaría al pueblo Felipe Hurtado, quien cambiará la identidad del pueblo, dándole alegrías y que al final terminaría huyendo con una Julia libre y decidida después de estar sometida por el general Rosas, quien estaba a punto de matar a Felipe. Un libro que pinta la vida que se llevaba en aquella época, el miedo generado por los militares y la pobreza en los pueblos, los recuerdos del porvenir.
Número 6. Las muertas de Jorge Ibargüengoitia. Novela documentada de una investigación periodística contada en forma de crónica, donde la historia comienza con una venganza que se realiza por parte de una mujer llamada Serafina Baladro a un panadero llamado Simón Corona, quien fue su amante. Estafas, tratos de mujeres, entierros clandestinos y asesinatos son las actividades que realizan las hermanas Baladro, donde se incluye a Serafina. También se abordan temas de prostitución, adulterio y sobre las tragedias de una sociedad donde la política quiere aprovechar situaciones para sus propios intereses. Es una historia que, aunque se puede sonar muy dramática, Jorge Ibargüengoitia utiliza su estilo cómico y al mismo tiempo se basa en la historia real de las Poki Anchis, un grupo de asesinas seriales que estuvieron activas en Guanajuato entre los años 40 y 60. Vale la pena leer este magnífico libro, Las Muertas. Número 7. Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Vaya recetas que nos regala este libro, y precisamente la historia está relacionada en su totalidad con la cocina. Esta historia habla de cómo Tita, una chica de 15 años, se enamora de Pedro en una reunión familiar. Pedro le pide matrimonio y Tita le pide permiso a su madre, pero esta le dice que no, porque es la menor de 3 hermanas y su destino es cuidarla hasta que se muera y sin casarse. Al saber esto, Tita decide solucionar el problema casando a su hermana Rosaura con Pedro, a lo que éste acepta. ¿Crees que Pedro y Tita se vuelven a reencontrar? Es una historia triste que su final termina de una forma trágica, y la única manera de saber cómo se desenvuelve y cómo termina esta historia es leyéndola. Esta historia es la novela rosa más representativa de México. Te encantará, además de sus recetas, como agua para chocolate. Número 8. Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Novela centrada en la Ciudad de México en una época donde los cambios sociales, políticos y económicos llegaban al país. Una historia donde nuestro protagonista es un niño llamado Carlitos, quien se enamora de la mamá de uno de sus amigos de la escuela con el nombre de Mariana. La inocencia de Carlitos hará que en una mañana de escuela se salga de clases y vaya a buscar a Mariana a su departamento. Esta le da un beso en los labios y todos terminan enterándose, hasta el punto de cambiar a Carlitos de escuela y que pierda total comunicación con Mariana y con la vida que llevaba en la escuela. Una novela trágica que describe un México antiguo pero no muy lejano. Si quieres saber un poco más de este libro, ya existe un video dedicado especialmente a las batallas en el desierto que estaré dejándote en este video para que puedas verlo. Las batallas en el desierto. Número 9. Aura, de Carlos Fuentes. Novela fantástica y único libro de este top contado en segunda persona. Esta historia narra el suceso que vivió Felipe Montero, un joven historiador que fue contratado por Doña Consuelo, viuda de un general, con el propósito de redactar las memorias de su difunto esposo. La condición única es que debe vivir en su casa. Ahí conocerá a Aura, sobrina de Doña Consuelo, una mujer muy misteriosa que le ayuda en los trabajos domésticos a su tía. A lo largo de la historia, Felipe va pensando que Aura está condenada a su tía sin libertad, por lo que él sentirá que debe ayudarle a liberarse de ella. Pero será en este instante donde Felipe descubrirá algo que nunca imaginó. Es una novela muy misteriosa, fantástica y con esencias góticas. Te va a encantar. Aura. Y número 10. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. La novela mexicana por excelencia, ubicada en 2 tiempos, antes y después de la Revolución, donde narra la historia de Juan Preciado, quien viaja a Comala con el objetivo de encontrar a su padre Pedro Páramo, para reclamar lo que en su momento no les dio a él y a su madre ya fallecida. Al llegar a Comala, Juan Preciado descubrirá que su padre ya está muerto y junto a él prácticamente todo el pueblo, de manera que las personas que lo recibieron y que le narraban los hechos de su padre en vida se trataban de fantasmas de los pueblerinos que en algún momento estuvieron vivos y fueron habitantes del lugar. Parada obligatoria si realmente eres mexicano y te gusta leer. Un libro extraordinario que sin duda seguirá dejando huella en la historia. Pedro Páramo. Estos fueron algunos de los tantos libros que tenemos como patrimonio cultural en México. Si a ti te gusta alguno de estos libros o te gustaría que tu libro favorito apareciera en un próximo video, no dudes en hacérmelo saber en la zona de comentarios. Seguiremos subiendo más videos de listas, así como también reseñas y bueno, muchas cosas más. Esto fue todo por hoy, pero por supuesto nos seguiremos viendo en un próximo video. Esto fue La Zona Subjetiva. Hasta la próxima.